un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, ese es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, le invitamos a que se quede con nosotros. Todos los integrantes del equipo, por supuesto, ya conocidos por usted, les hemos preparado un muy buen programa. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Miren, ya nos encontramos para dar inicio a otro más de sus programas de Ecos de la 4T, aquí en el estudio, y ya contamos con la presencia, como cada programa, cada jueves, del profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Licenciado Jerónimo, qué gusto, aquí muy motivado por los resultados de este domingo próximo pasado, donde tuvimos oportunidad de que se hiciera o se escribiera una nueva historia en el sendero de la Cuarta Transformación. Y sí, profesor Gabino, el pasado 2 de junio finalmente asistimos a otro proceso electoral para elegir el cargo del presidente de la República, Sí. entre otros. Y bueno, profesor, para entrar en materia, importante el respaldo que le dio la población, la ciudadanía, a la cuarta transformación. Sin duda, porque esto refleja la extraordinaria vinculación del pueblo con con el proyecto que inició el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que marcó un antes y un después. Y esta nueva realidad que estamos viviendo hoy no es más que el fiel reflejo de que hay una amplia aceptación de la población reflejada en los comicios. El hecho de ganar la candidata de Morena, hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, con una diferencia de 2-1. 32 puntos, creo, porcentuales. Poco más de 2-1, y eso tiene una gran connotación en cuanto a que efectivamente tendrá que conducirse con ese mandato. En democracia, teniendo esta abrumadora mayoría, se refleja en un mandato constitucional. Y ese mandato constitucional es para que tenga que hacer lo que el pueblo está requiriendo para que se vea la mejora en sus condiciones socioeconómicas, en sus condiciones laborales, en sus condiciones culturales. Y yo creo que el pueblo de México ha adquirido una cultura política que está siendo cada vez más evidenciada para que nunca más se presente la manipulación, para que nunca más haya ese desajuste entre lo que veíamos en el pasado, que torcían la voluntad popular.
Entonces hoy que estamos viviendo tiempos extraordinarios en el sentido de que no somos infantes susceptibles de una fácil manipulación, pues hoy el pueblo de México se alza con una extraordinaria victoria. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la oposición? Reconocerlo. Sin embargo, vemos a una oposición muy disminuida, pero muy ruidosa. Esa oposición disminuida y ruidosa, lo único que está queriendo hacer es que se obstaculice una toma de posición para el 1 de octubre, que donde lo vieron anular la elección o con un porcentaje de votación mayoritario. Creo que ni en sueños lo verán que pueda haber una circunstancia de esa naturaleza. Porque también hay que decirlo, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha cumplido con su papel. Y eso es fundamental, porque pues el hecho de estar teniendo un conteo escrupuloso de las casillas está mostrando a un INE muy confiable, un INE muy robusto en ese sentido, de que también ya no es el INE del pasado reciente, hay que decirlo, en tiempos de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Hoy hay una nueva visión de que la democracia debe de ser el instrumento más eficaz para que haya gobiernos con ese talante y con ese talento como el que ha reflejado la Cuarta Transformación. Muy bien, profesor. Interesante este primer planteamiento que nos plantea, que nos hace sobre este gran respaldo que recibió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsor de esta nueva etapa de la transformación aquí en nuestro país, y por el momento pues se enfilan para otros 6 años más, ¿no? Otros sexenios. Sí, y en la medida de que se vayan generando las condiciones para ir avanzando en este proceso, en este segundo piso de la Cuarta Transformación, tendrá que irse consolidando y generando más y mejores expectativas para el futuro, sobre todo porque hay condiciones para que el propio pueblo siga madurando y fortaleciendo el proyecto de Morena. Ok, profesor. Por toda la experiencia que tiene usted y también que se adentró en sus etapas a la política nacional, conocedor también precisamente de cómo operaba el anterior sistema político y con sus regímenes, políticamente hablando, ¿qué significado le encuentra usted a este hecho, pues, donde la izquierda de nueva cuenta consigue por parte de la población ser elegida para otro sexenio? Porque pues prácticamente en esto no habíamos tenido ninguna experiencia, pues siempre había gobernado el PRI, se había alternado con el PAN, PRI, pero nunca había tocado pues a la izquierda, y en este caso ya va por su segundo mandato. Entonces, internamente, políticamente, ¿qué significado le da esto y cómo encuentra que está siendo percibido, visto en el exterior? Sí, es que el devenir histórico de la partidocracia, hay que decirlo en ese sentido, era precisamente que el tema eufemísticamente se dijera alternancia entre PRI y PAN. Cuando verdaderamente hay una alternancia es que una fuerza emergente, como fue Morena,
hay ese cambio. Y entonces, ahora sí podemos decir que México, el país, entró en una etapa de alternancia y que esa alternancia se ve mostrada con un rostro de democracia participativa. Y esa democracia participativa pues también se ve en lo electoral, en la democracia electoral. Entonces, esas condiciones que hoy vivimos a partir de este proceso electoral que enmarcó ese fortalecimiento democrático en la sociedad en su conjunto, pues quiere decir que hay una madurez del pueblo de México para elegir a sus gobernantes. Desde luego que en el pasado remoto había un partido que no, voy a ligarlo con el término de hegemónico, no era un partido hegemónico, era un partido de Estado. De Estado, sí. ¿Por qué? Porque si hablamos de hegemonía, la hegemonía se construye a través de un pensamiento en el cual haya coincidencia en la sociedad. Y entonces, si ahora hablamos de un partido hegemónico, como es Morena, es que hay una coincidencia de la sociedad para señalar que hegemónicamente se está teniendo una orientación hacia una fuerza política que es la que verdaderamente lo representa y es en la que verdaderamente se siente representado el pueblo en la mayoría de la expresión de sus votos que depositaron en las urnas este domingo pasado. Nadie podía pensar que fuera un tsunami el que se iba a presentar en el pasado proceso electoral, se le presentara a la oposición. Entonces, verdaderamente Morena y sus aliados fueron un tsunami que logró desdibujar a la oposición. ¿Qué debemos entender por ello? Que entre los tres partidos políticos coaligados, PAN, PRI y PRD, no pudieron enfrentar a la otra coalición de tres partidos coaligados y que nos refleja que tanto el PRI, que fue un partido de Estado que gobernó nuestro país por muchos años, más de 7 décadas, casi 8 décadas. Entonces, el PAN, que 2 sexenios tuvieron la oportunidad de ser un partido en el gobierno, pues hoy vemos que la legitimidad de este partido en el gobierno es precisamente en base al apoyo popular. ¿Y qué me dice del PRD, su situación tan dramática? Para allá creo que tendremos que enfocarnos. Una situación dramática que probablemente pierda su registro. Sí. Está encaminado a perder su registro porque ahorita no lleva más allá del 2.6%. Y que en el 2006 como en el 2012 con Andrés Manuel en la cabeza se pudo haber convertido en el partido gobernante. Claro que sí, y también hay que decirlo, pues el partido que se decía de izquierda hoy es de derecha. Profesor, le decía que cómo está siendo visto en el exterior, en el concierto internacional, este triunfo
la doctora Claudia Sheinbaum? Pues yo digo que muy bien visto, porque de inmediato los innumerables jefes de Estado se aprestaron a felicitarla por su triunfo contundente. Esto es marcadamente muy bien visto en la política internacional, porque va a tener la presidenta electa Claudia Sheinbaum, va a tener un gobierno que está perfectamente legitimado, pero además reconocido por los gobiernos del mundo. Y eso hace que se muestre a México como un país que tiene mejores condiciones y mejores expectativas para seguir avanzando en su desarrollo económico. Esto también tiene un impacto muy importante, porque el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues hoy más que nunca se ve muy consolidado, porque el gobierno de la República pues está mostrando cada vez más, este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, está mostrando cada vez más mejores condiciones de desarrollo económico, con una moneda fuerte, con un reconocimiento también del mercado internacional, de los mercados internacionales y el interno, de que hay una administración muy pulcra, a tal grado de que el próximo secretario de Hacienda del gobierno de Claudia Sheinbaum el próximo secretario de Hacienda seguirá siendo el doctor Rogelio Ramírez de la O. Eso hacia los mercados, hacia el exterior, también es una señal muy positiva, porque este señor tiene un reconocimiento también dentro de su ámbito profesional a nivel internacional. Entonces, tener un personaje de esa naturaleza me recuerda a un personaje de la década de los 60s, como fue don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público, que estuvo en dos gobiernos, en el gobierno de Adolfo López Mateos y en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, es cuando se da aquella frase del milagro mexicano, de que era una economía estable, de que tenía unas mejores condiciones para su desarrollo interno, económicamente hablando, el proceso de industrialización, en fin, era algo que se veía que era muy fortalecido el régimen de esa época. Hoy, si Rogelio Ramírez de la O sigue este proceso, porque ya ahora dijo que por tiempo indefinido. Sí. Anteriormente se decía que era provisionalmente por un determinado tiempo. Hoy se habla ya de un periodo indefinido. ¿Eso qué nos dice? Que sentará las bases para que nuestro país, económicamente hablando, se vea muy robustecido, y sobre todo que pueda tener las mejores condiciones para ese intercambio global que también llegó para quedarse. La globalización ya no es cuestión de que México puede estar en una burbuja, aislado. Tiene que estar abierto al mundo, tiene que estar abierto con los mercados del hemisferio, de la región, y eso hace posible precisamente que tenga
pues un punto mayúsculo de reconocimiento en cuanto a que la economía mexicana está cada vez más fortalecida. Pues sí, afortunadamente ha recibido buenos comentarios de mandatarios del presidente Joe Biden, de Vladimir Putin de Rusia, del presidente chino, Sí, del Canadá, primer ministro de Canadá. primer ministro de Canadá. Sí, creo que eso habla bien de lo que ha hecho este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y la expectativa que está generando el próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que hoy debemos de sentirnos muy satisfechos por este logro, por este proceso democrático en donde no hubo absolutamente ningún margen de que se pueda mencionar que haya sido una elección de Estado, como lo quieren ver o hacer ver la oposición. Además, para destacar, primera presidenta en toda la historia Así del es. México independiente. Así es, eso es una satisfacción mayúscula. Oiga, profesor, no quiero, por favor, concluir su participación sin que nos comente cómo anda el proceso electoral aquí en Jalisco, que hay una serie de situaciones que no terminan por darle claridad a lo que va a suceder finalmente. Sí, yo también tengo la certidumbre de que con un recuento de las casillas que se están abriendo, particularmente en algunos municipios del área metropolitana, y arrojan un buen número de votos, varias decenas de miles de votos en estos municipios a favor de la candidata de Claudia Delgadillo, y que eso podrá darle la vuelta. Entonces, Yo creo la diferencia hasta el momento, de acuerdo con los datos, eran 91,000 votos, ¿no? 90,000 votos. sí, efectivamente, entonces... Faltando por computarse más de 800,000, si mal no recuerdo. Así es, entonces creo que las condiciones para Morena y sus aliados en Jalisco será precisamente que tendrán esos resultados favorables para que Claudia Delgadillo sea la... Pues de hecho en todos los rubros se ve, creo que se ganó el Congreso local. Eso es lo más significativo. Hay mayoría en el Congreso local de Morena, y también en la mayoría de los federales, municipios, en la mayoría de los diputados federales. Se ganaron 15. El Senado de la República fue avasallador, los candidatos al Senado de la República. El doctor Lomelí, Rocío Corona Nakamura. Ahí va en coalición con el Verde, Morena y el Verde. El doctor Carlos Lomelí representaba a Morena y Rocío Corona Nakamura representaba al Verde. Entonces fue una abrumadora mayoría de los candidatos al Senado de la República, y qué curioso, la presidencia de la República, pues no se diga aquí en Jalisco, fue también muy abrumadora lo que sacó la doctora Claudia. Lo que sacó la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pero para la gubernatura no. Para la gubernatura, ¿cómo? Los números. La experiencia que yo he tenido también es que siempre que no me salgan con que hoy el electorado de Jalisco decidió votar cruzado. Para esta... Donde yo he tenido conocimiento, todos fueron a votar 6 de 6.
Y Le dieron para el partido que le quisieran dar iba a ser 6 de 6. Y esa era la consigna, 6 de 6. Entonces, nadie en su sano juicio puede pensar, voy a votar por este partido, para este cargo, por este otro partido, para este cargo. Aduciendo lo que se señala que debe de haber equilibrios. Sí, pero y eso evidentemente no refleja la realidad, porque si ya lo estamos señalando, la presidencia de la República, Senado de la República, diputados federales, diputados locales, presidencias municipales y la gubernatura. Y luego sale el señor Pablo Lemus a decir que fue primero electo por más de 20 puntos. Más de 20 puntos. Luego se bajó a 12 y luego se bajó a 7 y ya ahorita la diferencia es muy mínima, entonces no sale a decir nada. Entonces la verdad es que pero el IEPC fue muy confuso. Ahí está la situación. No hayas ahorita ningún dato que a mí, por ejemplo, que vivo aquí en Jalisco, me permita ya decir, con esta información, con estos datos duros, yo pienso que ya hay claridad y ganó este candidato. No lo existe porque la autoridad electoral, pues ahí no sé qué masacotes hizo. Sí, está muy confuso su forma de estar haciendo el escrutinio, porque deja muchas dudas, sobre todo esto que anda circulando mucho de llevarse unas boletas en bolsas negras, y esas boletas en bolsas negras, pues curiosamente todas estaban marcadas por Morena. ¿A dónde los llevaban? En un auto que no era con el logo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sino de un auto particular. Qué bueno que la ciudadanía ahí estaba pendiente de que a dónde vas con esa bolsa, qué llevas en esa bolsa, a ver, y estaban tratando de mostrar como que Morena eran los rijosos y que estaban tratando de desquiciar ahí el momento del escrutinio. Pero la verdad es que no, debe de ser muy transparente, debe de ser el IEPC tan legal que diga, bueno, fue un error, pero la señora presidenta del IEPC dijo que no pasaba nada, que era una circunstancia pero que no pasaba nada, ¿no? Cuando se refleja lo contrario, boletas en una bolsa negra, a escondidas, pues ¿qué nos dicen? ¿A dónde las llevan? Pues seguramente a hacerlas humo. ¿Piensa mal y acertarás? Sin duda. Pues ahora vino. Qué a gusto. ver qué nos deja y cómo se resuelve la situación aquí en Jalisco. Esperemos que ya el próximo a nivel federal ya la presidencia por parte de la doctora Claudia, parece ser que también la Cámara de Diputados va a haber mayoría calificada. Sí. Y el Senado ya estará rozando o prácticamente a lo mejor también. Ese es un punto importante. El Senado. La mayoría calificada. ¿Verdad? Sí. Y aquí en Jalisco, pues, ¿será que perdieron todo los de MC, nomás la gubernatura, no? Sí, está muy extraño eso. Vamos a un corte, regresamos, profesor. Un gusto. De regreso, gracias por continuar con nosotros y ya se encuentra también aquí en el estudio para su participación semanal de todos los jueves el abogado Eduardo Montaño. Eduardo Montaño Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, mi buen Jerónimo? Pues aquí, recuperando de las, pues de estas noticias que de las cuales nos hemos llenado los últimos días, ¿no? A partir de la elección en nuestro país, una elección que, pues, se antoja señalarla como ejemplar.
ejemplar porque es un ejemplo para nosotros mismos, para la nación y para nuestro país y para nuestro régimen republicano y para México en general. Pero también es un ejemplo para muchos países de Latinoamérica y del mundo. México, quizá nosotros, como ya estamos tan acostumbrados a este desarrollo, a este devenir en los últimos años, a partir de que llegó este presidente, que cambió muchas cosas. Cambió la forma de dirigirse al pueblo, cambió la forma de enviar los mensajes, de dar información cotidiana todos los días, dar la cara, enfrentar a opositores, a extranjeros, a problemas a críticos que señalaron infinidad de problemas, de las posibles contradicciones, mentiras y eso. Y todo se le fue aclarando al que tenía inquietud y deseaba saber. Y esa forma que impuso, ese estilo que ha impuesto el presidente, es algo que otros empiezan a observar y quizá en algunos casos vaya a ser imitado, ¿verdad? Porque resultó una fórmula muy buena para contrarrestar toda esa avalancha de críticos, enemigos, adversarios, como les llama él, que con intereses muy dudosos, muy extraños, muy ajenos, han mentido, han tratado de crear un escenario nacional que no existe. Entonces, cuando se llega a un proceso, se realiza un proceso que podrá tener algunas cuestiones que se tengan que corregir, mejorar, pero un proceso electoral que habla de una elección nacional tan grande, con tanta participación, con tantos problemas que hay en el país, ¿no? Y resulta que se realiza bien, en orden y en paz, que es muy importante. Quisieran muchos países tener algo de la paz que aquí se tiene. Se entiende también que existen lugares y focos rojos en nuestro país, y hay lugares donde por diversas razones, por crimen, por cuestión de tierras, por cuestiones de muchos tipos políticos, por cuestiones de toda índole, hay focos de conflicto que se conocen, están señalados, y todos hemos oído, todos los vemos. Sin embargo, eso jamás ha rebasado el orden, la paz. Entonces, eso se vio reflejado y eso fue mostrado al mundo, porque hubo mucha observación, hubo muchos observadores, hubo muchos gobiernos que tenían sus reporteros, que tenían sus diplomáticos, que tenían profesionales informando. Existen las casas encuestadoras, existe toda una estructura mediática, política, que va a ir calificando, ha ido calificando, está calificando y ha calificado esta elección. Entonces, nosotros quizá, te decía, como nosotros vivimos aquí, lo vemos como una cosa natural, lo vemos como si fuera lo normal, ¿verdad? Pues ya pasó. Hace rato me mandaban
te digo, una información diciendo, ya, cambia. Pero son personas que estuvieron, incluso declaraban, amigos, colegas, que se declararon estar trabajando en anticampañas. Estar trabajando en anticampañas, especialmente anticampañas. Es decir, que profesionalmente, gente profesional de diferentes actividades, de diferentes rubros, participó y ha participado en lo que ellos le llaman anticampaña, con el propósito de mentir, de ensuciar, de generar dudas en la población, de desanimar, de crear ese estado de ánimo que se ha utilizado en muchos países, se ha utilizado a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en distintos países. Ahorita me acuerdo de uno de los primeros países en donde se usó esas campañas de desprestigio hacia un gobierno, hacia un presidente, de desprestigio y ensuciar su política y desanimar a la población y dirigirla hacia a un objetivo que concluía generalmente en un golpe de Estado, por ejemplo, que ahora son diferentes los golpes de Estado, pero se empezó a usar y eran muy efectivos. Y uno muy efectivo fue el de Irán, cuando se impuso al Shah de Irán. Oye, Eduardo, interesante este momento que estamos viviendo, y igual también a partir del 1 de octubre de este año, ahora sí todavía con mayor fuerza, porque después de 200 años, finalmente a la presidencia de la República va a llegar una mujer, la primera mujer presidenta. ¿Cómo entender este hecho de que México vaya a estar gobernada por una presidenta? Hace ratito tú decías, a lo mejor aquí ya lo vemos nosotros como algo normal, pero esto nunca lo hemos vivido, lo vamos a vivir. Y a nivel internacional también, cómo se ve nuestro país con una próxima presidenta. Bueno, mira, primero, esto es parte de un todo. Yo así lo veo. Esto es parte de un proceso, y es lo que yo te comentaba. Parece para nosotros algo natural, algo simple. Pero para que se haya llegado a esto, yo creo que el significado de este periodo que no está iniciando, es la continuación de algo que ya se ha sembrado desde hace varios años. Se ha ido trabajando, se ha ido edificando. Es un proceso. Yo ahorita venía pensando, digo, esto es lo que se ha dicho, una revolución pacífica. ¿Qué sucede en un país cuando se ha realizado un movimiento, una revolución? Cambia prácticamente todo. Sí. No cambia la vida cotidiana nada más. Hay cambios, sí, hay cambios en toda la sociedad. Pero en la vida política de un país cambia las autoridades, cambia la forma, el juego, el intercambio, la correlación de fuerzas, la dirección a la cual se orienta y se va dirigiendo, ¿no? Entonces, la presencia de una mujer en un gobierno como el de México, yo no creo que vaya a ser otra cosa más que un gobierno serio, trabajador, consecuente. ¿Con qué? Consecuente con su origen. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Cómo surgió? Bueno, surge de un movimiento que aquí se le ha llamado la 4T. Y esto se fortalece, se le ha llamado también el segundo piso. Bueno,
es la continuación, es la continuidad de un nuevo modo. De eso que te digo yo, que yo observo una especie de revolución pacífica que está cambiando y va a cambiar, como no tienes idea, cuántas cosas. La educación, la agricultura, la relación con los otros países, con los demás países, la relación interna, la relación con la oposición, que yo creo que sí ha demostrado, y no hay que señalarlos en vano, pero sí han demostrado una gran y profunda inmadurez la oposición. Hace falta que la oposición repiense, se dé cuenta y se convierta, si es que puede, en una oposición seria. Y quiere. Pero si no, va a ser sustituida. Hay una frase que conocemos, que en política no hay vacíos. No hay vacíos. Y esa falta de una verdadera oposición va a ser llenada por una posición, la que sea, yo no sé cuál sea. Porque sí va a ser necesario que exista un pensamiento crítico, que exista alguien que señale errores para que se corrijan, alguien que trabaje en conjunto con el nuevo gobierno de la nueva presidenta. Fíjate, ahorita yo escuchaba al profesor Berumen y recordé, en alguna ocasión nos tocó participar en una lección y yo entendía que uno de los elementos principales, o algunos de los elementos principales de lo que se entiende por una democracia, que insisto yo a veces es muy vago el definir la democracia, aunque el presidente la ha definido, el artículo 3 nuestro lo define como una forma de vida, etc. Pero los elementos de un régimen democrático es el respeto a las minorías, la participación de la población y la aceptabilidad de la derrota. En los países civilizados, en los países democráticos, que se dicen democráticos, que también tienen sus grandes críticas, ¿verdad? Como Francia, ¿verdad? Que está impulsando la guerra en Ucrania, pero es un país que se le conoce por ser democrático. En el Reino Unido, en los Estados Unidos, cuando termina la elección, muy pronto, la oposición, el vencido, reconoce, porque hay que trabajar por el país, hay que trabajar con el gobierno y hay que trabajar para todos. Y aquí, eso es algo que en muchos años, en los últimos años, una oposición artificial, porque es muy artificiosa, es muy dudosa su origen, su financiamiento, sus objetivos y sus luchas. Lo conocemos, ¿verdad? Podríamos describirlo, nos llevaría un buen rato. Pero la oposición jamás ha reconocido que ha sido vencida, que la gente le ha volteado la espalda y que apoyan a este gobierno. Así, simplemente, ¿verdad? Y además, que se les ha respetado, que no se les ha reprimido. Claro. Entonces, esos elementos de la democracia están presentes en esta nueva forma de gobierno que va a tener continuidad con esta presidenta. Eduardo, no quiero terminar el programa sin que nos actualices cómo va el conflicto que se vive allá por Gaza y el Estado israelí. Sobre todo es Gaza el problema, aunque se ha extendido a la otra parte de Palestina. Porque Palestina, debemos entender que está dividida en dos secciones. Lo que es Gaza, que era gobernada por Hamas, que fue elegido por la población, y Cisjordania, que ha sido gobernada por otra fracción de la OLP, otro gobierno. Son palestinos todos, pero
tienen grupos políticos diferentes. Sin embargo, es una lucha común. Gaza está destruida. Los muertos, las víctimas, son miles. Los países, los que decíamos hace rato, los países democráticos, los países europeos, Estados Unidos, la ONU, de poco ha servido. Sin embargo, gracias a ciertos factores, como fue la denuncia en la Corte Penal Internacional de Sudáfrica en contra del presidente o ministro del señor Netanyahu, y de su ministro de guerra y algunos personajes más, eso es una muestra de que ha ido cambiando en el mundo la percepción, y se han diseminado por todo el mundo las protestas, las críticas y las exigencias, primero, de un cese, de exigirle un cese al fuego. Ya lo planteó Estados Unidos, ¿no? El día que quieran, ese día cesa la agresión. El único Estado que no cumple, pues es el Estado de Israel, con las peticiones, con las solicitudes, con las resoluciones de la ONU. Sin embargo, su lobby, el lobby israelí, o el lobby judío, sobre todo en los Estados Unidos, ellos trabajan, y están trabajando por justificar, por encubrir, por promover leyes para que ni siquiera los propios norteamericanos protesten contra el Estado de Israel, y para que dejen de exigirle a su gobierno el financiamiento con el dinero que generan los contribuyentes en Estados Unidos, para darles esas cuantiosas ayudas, y no nada más en armamento, sino en dinero, ¿no? Y lo mismo sucede en los países europeos. Y el conflicto de Ucrania sirve para encubrir, para esa crítica que mundialmente se le ha empezado y se ha ido fortaleciendo poco a poco contra el Estado de Israel. Tanto que ha considerado Netanyahu detener el ataque para supuestamente intercambio de prisioneros. ¿Por qué? Porque se está quedando solo. Sus aliados son los que ya conocemos, Estados Unidos y la OTAN. Sin embargo, las críticas han surgido de todas partes, de las sociedades civiles, y pues es un crimen que no se puede ocultar. Entonces yo creo que lo que tanto trabajo le costó a ese grupo en 76 años del establecimiento del Estado de Israel, y de proyectar hacia el mundo una imagen de, como dices, una narrativa, yo digo, una imagen de un país democrático, de un país victimizado, de una sociedad positiva, activa. Todo se ha derrumbado. Yo escuchaba a un analista europeo que el Estado de Israel, para poder sobrevivir, deberá crear una imagen democrática de su país y proyectarla. Y dentro de esa imagen democrática, dentro de esa política democrática, está el hacer la paz. No nada más con los palestinos. Es respetar al Estado palestino, hacer la paz con sus vecinos, porque es imposible que base su existencia en su poderío militar. Siempre va a haber guerras. Claro. Si el poderío
del Estado de Israel está basado en su poderío militar, en sus armas nucleares, en su poder aéreo, en las alianzas estratégicas que tiene con los Estados Unidos y con la OTAN, como se ha demostrado ahora cuando hubo la respuesta del Estado de Irán, que hubo la respuesta, neutralizaron supuestamente los ataques que daban respuesta a un ataque previo. Es decir, Israel ataca a Irán, su embajada, su consulado en Siria, y hay una respuesta de Irán, que otro día podríamos hablar de ella, porque es muy, muy interesante cómo se permite, cómo permite Irán que se ha detectado. A lo mejor la estrategia era esa, para saber dónde estaban las baterías, dónde están antiaéreas, el escudo de defensa, el escudo de acero que ellos le llaman, o desgastarlo. O sea, ¿cuántos ataques pueden neutralizar? Entonces, estamos hablando de una posible guerra, de una posible complicación de esa situación. Entonces, lo que tendrá que hacer el Estado de Israel es optar por hacer la paz con sus vecinos, si quiere sobrevivir. Si no, va a ser imposible sobrevivir. Y no va a haber paz para ellos, ni para nadie, en toda esa región, hasta que ellos dejen de ser tan beligerantes, ¿verdad? Pero pues ellos, habrá que analizarlo y platicarlo, ¿verdad? Pero ahorita eso es lo que tengo. Creo que está una calma chicha por el momento, ¿no? Eduardo, gracias por acompañarnos como siempre a cada programa, Pues aquí estamos a y te tus órdenes, esperamos el siguiente. un saludo, claro. Y de esta manera llegamos a la conclusión de otro más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara. Y hasta la próxima.